Juan 3:16, ¿cómo se leería en diferentes traducciones de la Biblia? Entre tantas traducciones que hay actualmente, ¿cambiaría mucho entre una y otra? ¿Cómo te lo enseñaron a ti en escuela bíblica, Duplessis? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en él cree. Que en él cree. ¿Cómo te lo enseñaron a ti, Joseph? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida Solamente eterna. así. ¿No te enseñaron a decir que ha dado a su hijo unigénito? ¿No te enseñaron eso? Ok, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, entonces, ¿qué tanto varía de traducción en traducción? Nosotros hicimos una recopilación de muchas traducciones, 23 traducciones. Wow. Entonces, volviendo a citar como nos lo enseñaron, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver cómo se leen las diferentes traducciones. Duplessis, Biblia Jubileo 2000. ¿Cómo dice la Biblia Jubileo 2000? Antes de empezar, estas traducciones están ordenadas por orden alfabético. O sea, la traducción que empieza con B, Biblia Jubileo, de primero, porque es la letra B. Para que no vayan a preguntar por qué. Sabemos cómo son nuestros seguidores, muy curiosos. Entonces, por orden alfabético, Biblia Jubileo 2000. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dejaron igualito Lo ahí. dejaron igualito. Igual. Sí, es muy importante que lo dejen igualito porque ese es un versículo muy trascendental, muy influyente al día de hoy. Imagínate cambiarle algo. Bueno. En la Biblia Dios habla hoy, ¿cómo dice? Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Bueno, en vez de decir porque, dice pues, y en vez de unigénito dice único, y dice para que todo aquel que en él cree, en vez de decir no se pierda, dice que no muera, sino que tenga vida eterna. Ese no muera. ¿Por qué ellos pusieron no muera? Bueno, la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos aquellos que mueren sin Cristo tienen una cierta muerte espiritual, aparte de una muerte terrenal. Entonces, no se pierda, perderse es como morirse. Sí, y sabe que no cambia mucho. Es Para mí me parece excelente traducción la de Dios habla hoy. Me gustó. Aquí dice Jubilee Bible 2000, creo que es la misma Biblia Jubileo, déjame leerlo a ver. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo mismo que Biblia Jubileo 2000, lo mismo que aprendimos en la escuela bíblica de niños. Sí. Después le toca a la Biblia de las Américas. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí sustituyeron la parte que dice que ha dado, la sustituyeron por que dio, que es lo mismo. Sí. Entonces, en vez de decir que en él cree, dice que cree en él, que también viene siendo lo mismo. Entonces dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no ha cambiado la esencia del mensaje todavía. Es lo mismo. Lo dice con las palabras, algunos sinónimos, algunas cosas que la ponen en otro orden, pero es lo mismo. Al final es lo mismo. La palabra España, ¿qué dice? Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquí hay un cambio un poco más brusco ya. Porque desde el principio lo vemos. Pero la frase del principio es lo mismo. Tanto amó al mundo. O sea, porque de tal manera amó. Es lo mismo. En las dos frases dice como que es un amor inmenso. Dice que no dudó en entregarle a su Hijo único. O sea, no dudó en mandarle al mundo a su Hijo único. Para que todo aquel que en él, aquí sí dice crea. Aquí no dice que en él crea, aquí dice que en él crea. Entonces, que no perezca. O sea, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, esa misma traducción, la palabra, pero la versión de Hispanoamérica, dice, tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Misma que la traducción anterior que acabamos de leer. Veamos qué dice
La Nueva Biblia Latinoamericana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, aquí, donde dice unigénito, pusieron entre paréntesis único, por si no entienden lo que quiere decir unigénito. Ah, eso quiere decir único. Sí, porque hay muchas personas que no entienden a veces. Entonces, para que todo aquel que cree en Él, ahí como voltearon un poco, que en Él cree o que cree en Él, pero es lo mismo. No se pierda. Entonces, el más lo cambiaron por sino que tenga vida eterna. Ahí se mantiene perfectamente el mensaje de ese poderoso versículo, aunque cambiaron algunas cosas. Así es. La Nueva Biblia Viva, ¿cómo dice? Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces aquí vemos que en vez de porque de tal manera, dice Dios amó tanto al mundo, ¿verdad? Sí. Que es lo mismo. Entonces, en vez de unigénito, dice único, que es lo mismo. Y dice para que todo el que cree en Él, en vez de decir el que en Él cree. Pero es lo mismo. Diferente orden, mismo significado. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera. Pues Dios amó tanto al mundo que dio, y entre corchetes pone a, y otra vez pone a su a su único Hijo, para que todo el que crea, oye, aquí dice crea también, en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces dice, en vez de tal manera amó Dios al mundo, dice Dios amó tanto. También la otra diferencia que podemos encontrar aquí es, en vez de decir en el que Él cree, dice crea. No se pierda, en vez del más, dice sino, que es lo mismo, que tenga vida eterna. Hay la nueva versión internacional, hay la nueva versión internacional. Muchos critican. ¿Cómo dice la nueva versión internacional? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se sigue conservando el mensaje ahí, no ha perdido su esencia. Hay una nueva versión internacional, versión Castilian. ¿Qué dice ahí? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Exacto, entonces en vez de decir para que todo aquel, dice para todo el que cree en Él. La palabra de Dios para todos, ¿qué dice? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Seguimos con lo mismo aquí, con diferentes palabras, pero que tienen el mismo significado. Reina Valera 1909, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que esa fue la versión que aprendimos en la escuela bíblica, ¿verdad? Sí. Entonces llega la Reina Valera 1960, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver una Reina Valera más moderna ahora, la 1995. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le quitaron el porque solamente. Y cambiaron el más por sino. Mas tenga vida eterna, sino que tenga vida eterna. Una Reina Valera, creo que esta es más moderna, bueno, eso habrá que investigarlo. Dice Reina Valera actualizada, pero vamos a ver actualizada aquel año. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, lo que hemos aprendido desde siempre. Aquí viene la Reina Valera antigua, para los que dicen, mientras más antigua mejor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a, la A con un acento, con una tilde, primera vez que veo eso, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo, pero con una tilde en la A. Correcto. Reina Valera contemporánea. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí solamente cambió el más por el sino. La Reina Valera Gómez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que ahí dice lo mismo que la versión original que aprendimos, ¿verdad? Sí. La Reina Valera revisada. Hay muchas Reinas Valeras en esta vida. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cambiaron el orden, en vez de para el que en Él cree, el que cree en Él. En vez de no se pierda, que no perezca, y en vez de más tenga, dice sino que tenga. Las Sagradas Escrituras del 1569, que es mucho más antigua que la Reina Valera 1960, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo que aprendimos en la escuela bíblica de niños. Entonces, la traducción Spanish Blue, Red and Gold Leather Edition. ¿Qué dice? No te asustes, que en español que está. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la única diferencia es la A con la tilde. Y la traducción al lenguaje actual, ¿qué dice? Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Wow, pero ahí hay un cambio. La que más cambió. Wow. Sí, porque ahí está hablando como si es el mismo Jesús ya que se está refiriendo. Antes de despedirnos, vamos a invitar a la gente que pasen por el video que subió el Joseph, que habla sobre las traducciones de la Biblia. Entren a su canal, entren a su canal y véanlo. Y dejen su opinión allá y dejen su opinión aquí también sobre, y si les gustaría que tratemos algún tema en específico. Sí, que no sea nosotros nada más decir, vamos a hacer este video. No, los suscriptores pueden pedir, decir, hey, hablen de este tema, hablen de este tema. Hay muchos videos que ellos han pedido y nosotros lo hemos hecho. Así que en los comentarios diga que usted desea. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima.